estas tendencias, estos movimientos que se están dando. Nos acompañan Pablo León de CABI, de Central American Business Intelligence, y Jonathan Méndez, director ejecutivo de ICEFI, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Bueno, es un poco de América Latina, porque hablando de modelos un poco diferentes, vemos casos como lo de Argentina, que ha venido sufriendo unos cambios muy drásticos del 2000 para acá nuevamente, como la tercera reconversión argentina en los últimos 50 años, cambios en Brasil, los hubo en Chile en su momento, pero hoy una transición política también que tiene otros efectos. Vemos países como Colombia en medio también de una transición económica, y Venezuela sufriendo diferentes aspectos. Eso es Centroamérica, eso es Sudamérica. Tenemos hacia el norte con México, un país que se ha logrado mantener con algún nivel de crecimiento económico interesante, y en medio de esos dos queda Centroamérica. Hablemos un poco de América Latina. Sí, yo creo que Sudamérica está cantado de que depende del ciclo de China y los sudeste asiático. Creo que la mayoría de países de Sudamérica están viviendo lo que nosotros le llamamos una enfermedad holandesa, es decir, cuando exportan un bien entran una cantidad de flujos que va desplazando, porque se lo tienen que consumir las actividades productivas internas y privilegiando las importaciones, ¿verdad? Le está pasando a Chile y Paraguay, Perú, de cierta manera. Expliquemos un poco más eso, ¿qué quiere decir eso? Es lo que nos pasa un poco en nuestros países cuando te viene un flujo externo por efecto precio, lo que sea, hacia el país, o sea, una bonanza que no la produjiste porque aumentaste tu productividad o porque tu capital humano es mejor, sino que porque hay un aumento de precios, ingreso de dinero, entonces lo empezás a gastar. Pongamos el ejemplo aquí en Guatemala, el azúcar se va de $10 a $30. Esos $20 extras no fue porque encontraron una máquina, no fue porque había más productividad, simplemente porque se triplicó el precio de la venta. Entonces hay más plata, hay una sensación de riqueza, hay una sensación de consumir más, y la predilección es de consumir lo importado y entonces desplazando la producción local. Entonces ese fenómeno le está pasando a Sudamérica, a algunos países más que otros, ¿verdad? Particularmente Brasil, la caída de crecimiento fue brutal, ¿verdad? Hablamos de que hace 2 o 3 semanas el ministro de Finanzas hizo el ridículo diciendo de que iban a crecer a 4 un día antes, y al día siguiente salió que era 0.9. Entonces, con las implicancias de que eso te genera para el tema fiscal. Imagínate si tú pensabas de que tus ingresos fiscales iban a crecer a un PIB de 4 y resulta que es 0.9, el déficit se les va a disparar, ya se les está disparando, y entonces empieza a generarse todas las dudas sobre lo que se vino haciendo durante el gobierno de Lula, que creo yo tuvo la gran suerte de vivir el boom más grande en la historia del crecimiento más grande en 4 décadas del mundo, que fue el 2002 al 2007, con unos precios increíbles y una fiesta tremenda que él administró bien, ¿verdad? Esos ingresos los administró bien, pero yo personalmente creo que en Sudamérica no hay ninguna transformación que a mí me diga estos países ya saltaron hacia el primer mundo. Incluso Brasil ya es por tamaño la 6ª economía del mundo. Sí, pero por tamaño. Sí, por per cápita no, ¿verdad? Yo personalmente, cuando uno revisa las cifras macro, una dinámica de inversión, dinámica de transformación o un modelo de negocios, yo hablo mucho con Chile, que aún Chile lo pongo en duda. ¿Ustedes cuál es el rol de Chile en los próximos 20 años? Vino, cobre, salmón y forestal. Así no te vas a hacer rico. ¿Cómo vas a transformar ese país? Y esa es una tarea que llevan 15 años que no la han podido hacer, ¿verdad? Y no es casualidad que ahorita se les paró un año entero la educación, porque creo que el tema es educación para salir adelante. ¿No? Pero justamente hablemos de eso. El tema es que tenés ingresos nuevos, entran esos ingresos nuevos, en buena parte también impuestos para los estados, pero la decisión es en qué se invierte. ¿A quién le apostamos para el futuro, para dar ese siguiente salto y pasar a ser un país ya en desarrollo, pero ya desarrollado. Y no en vías de desarrollo? Sí, no, yo creo que la gran interrogante de los países, incluso de los que han empujado un poquito la economía, de ese 30% que hablábamos originalmente, la gran interrogante es, ¿tienen un plan de desarrollo? ¿O solamente están navegando porque el viento es bueno, ¿verdad? Entonces el barco sigue por buen camino y porque el viento está bien, pero cuando el viento merme, no necesariamente... Si no generaron métodos alternativos de mover su economía, lo que pasa es que se van a quedar parados. Se van a quedar parados. Y es que la gran interrogante, lo que te garantiza un viento sostenido en el tiempo, es el capital humano, ¿verdad? El siglo XXI es el siglo del conocimiento. Y no va a ser el conocimiento de lo que hoy estamos entendiendo por conocimiento, incluso en Brasil, en Argentina o en el propio Chile, no digamos Centroamérica. Pero básicamente eso es lo que se observa. Entonces muchos recursos hoy se ven bonitos, se pueden hacer obras
de infraestructura, pero incluso puede pasar lo mismo de China, ¿verdad? Habiendo suficientes recursos se pueden hacer hasta 2 escuelas, una a la par de la otra, porque la efectividad del gasto público y del privado no está en esas interrogantes. Que me refiero un poco, voy a regresar a Europa como este ejemplo que voy a poner, pero ha pasado. En España, en un momento del boom, construyeron ciudades enteras, aeropuertos, autopistas y demás, que hoy están en desuso, o sea, que no se usan para nada, y se construyeron en una época de bonanza, y hoy esas inversiones públicas no reditúan de vuelta en mejoras de la productividad de los españoles. En España es una vergüenza, hay aeropuertos que usan ahora para ir a correr con go-karts, ¿verdad? Con la dimensión de esa infraestructura. Pues eso un poquito le está pasando a América Latina en los países relativamente más pujantes. Hay otros países que jamás sintieron la bonanza y tampoco la están sintiendo, ¿verdad? Y aquí, quizá aterrizando en Centroamérica, lo que uno observa en los próximos años es efectivamente la continuidad del crecimiento por encima del promedio mundial, alrededor del 4.1%, pero básicamente concentrado. Los que levantan el promedio de la región son Panamá, que está teniendo ese mismo problema de construir por todos lados sin necesidad de que esa sea la mejor estrategia, y Costa Rica, que tiene un incremento o un crecimiento relativamente sostenido. El resto de países están por debajo del promedio, incluida Guatemala, ¿verdad? Quizá habría que notar cómo Nicaragua en la región ha logrado establecer muy buenas relaciones con países como Venezuela, pero también con Canadá, y hay un incremento de los productos que exporta, que les está haciendo que la economía se vea muy bien, aunque adentro haya un caos, ¿verdad? Cuando uno destapa la olla, de ahí sale gusanos y de todo. Vamos a hablar de Centroamérica. Centroamérica, un poco lo que decía Jonathan, Panamá tiene un modelo muy diferente. Costa Rica, hemos hablado varias veces contigo de Costa Rica. Sí, yo Costa Rica soy bastante más pesimista que Jonathan. Yo sí lo veo en una dinámica con un déficit fiscal que es una gangrena, es un cáncer que está generando. O sea, es imposible tener un déficit de 6% cuando crece 5%. O sea, yo no me puedo imaginar qué le va a pasar si el otro año hay recesión mundial a Costa Rica. El déficit se les va a 10 y hay un crash en el sistema financiero. De hecho, el déficit fiscal, que es sostenidamente arriba del 5%, creciendo por encima del crecimiento real del PIB, que para mí es una regla bien sencilla, que la deuda no te crezca más que tu crecimiento del PIB, y ahí te puedes ir tranquilo. Entonces Costa Rica violó esa norma y yo creo que está ya causando estragos en el tema financiero, y hay tasas altas. Yo veo momentos haciendo inversión supuestamente muy buena en educación y mejorando capacidades y demás. ¿Se ha perdido un poco eso? Sí, fíjate que yo le hago una pregunta a la gente que es la Costa Rica, que me mencionen una marca costarricense que pueda ser global, o una empresa, y nadie me contesta una. Yo creo que Costa Rica está entrando en una dinámica de más de servicios, cuando ves cómo el tema servicios internos está generando, obviamente por el tema turismo, ¿verdad? Pero no es una dinámica productiva. También Intel anuncia que va a cerrar ahí porque están haciendo el i7, que ya no lo hacen ahí, lo hacen en China. Entonces, pero siempre me pregunta que porque siempre manejan un PIB con Intel y sin Intel en Costa Rica, o sea, tiene ese nivel de impacto el Intel. Sí, y yo te lo digo, veo complicado Costa Rica, y lo que veo es una guatemalización de Costa Rica, es decir, va a empezar a converger en la tasa de Guatemala, pero tiene que resolver un problema, un desbalance macroeconómico que para mí ya está entrando en zona amarilla, pintándose naranja el color de Costa Rica, porque es excesivo el tema fiscal, y con de repente tener volatilidad política, tema de Corte Suprema, escándalos de corrupción de un ministro Herrero, y cosas que, una guatemalización que decís, bueno... Cosas que no se veía en teoría en Costa Rica, aunque tienen 2 expresidentes juzgados por ese tipo de temas, ¿verdad? Entonces tenés ahí, y yo creo que en Nicaragua, como bien lo dice Jonathan, se mira bien, pero cuando uno empieza a escarbar, la corrupción es tremenda. Pero los empresarios grandes nicaragüenses se sienten cómodos, están tranquilos, porque tienen una especie de alianza con Ortega, no se mete con sus propiedades, no los fastidian esos temas, y cada uno hace sus negocios. Así es. Y en ese panorama yo soy más optimista con Guatemala. Yo creo que Guatemala tenemos una opción que puede ser que no la ejecutemos, que es de que tenemos un país que no ofrece ningún desbalance macroeconómico ahorita, que te llame a un ajuste de alguna variable macroeconómica en los próximos 18 meses. Creo que el país tiene potencialidades. Definitivamente los temas socioeconómicos son el reto, pero cuando uno le pregunta a la gente, China empezó su gran boom con niveles socioeconómicos mucho peor que Guatemala. O sea, no es una precondición de que la gente sea
que tengan bajo nivel de pobreza para que un país destape. De hecho, necesitas destaparte para que esa gente salga, ¿verdad? Entonces, yo te digo, Guatemala tiene una oportunidad que no sé si la vamos a aprovechar, ¿verdad? Va a depender mucho de la habilidad tanto del gobierno como de nuestros empresarios de poder aprovechar esa estabilidad que ahorita se puede vender muy bien. Antes de que entremos mucho más en detalle, Guatemala, en el último segmento sobre el tema de El Salvador, que lo dejamos en un punto en medio. Y digo El Salvador porque Panamá, Costa Rica y El Salvador se habían planteado siempre como países pujantes de la región. Panamá con características muy particulares, Costa Rica por ser la democracia histórica de la región, y El Salvador porque tenía un sector económico muy pujante que iba para arriba. Pero sin embargo, El Salvador no está en esos niveles ya hace rato. No, para nada. De hecho, en el segundo informe de política fiscal que hicimos en el ICEFI se nota muy bien en las estadísticas que El Salvador es el país que menos ha crecido en la región en los últimos 10 años. Un crecimiento que ni siquiera le da la talla al crecimiento de la población, ¿verdad? No digamos el crecimiento de su deuda. Mucho ahora los medios salvadoreños, porque se vuelve político el tema, es toda la culpa de esto es de Funes. Cuando mucho del problema viene arrastrándose desde los gobiernos de arena. Totalmente. De hecho, en temas económicos alguien decía, mire, ¿por qué El Salvador no se parece a Chile, verdad? Porque hicimos todas las reformas que se hicieron en Chile para liberalizar la economía, hasta la dolarización. Y entonces le responde la persona, es que lo único que no hicieron fue encontrar cobre. Por eso no funciona el modelo, ¿verdad? Porque todo lo demás lo hicieron casi a la misma talla que Chile. Y lo que realmente pasa es que en realidad El Salvador se ha convertido en una economía de mucho consumo, muy consumista, muy dependiente de las remesas familiares. Y entonces eso genera, al final, es otra especie de enfermedad holandesa, en donde como el dinero llega relativamente fácil, lo que hay que hacer es gastárselo. Y entonces yo creo que este gobierno y el plan quinquenal que ha desarrollado tiene un poquito la necesidad o abre esas interrogantes de qué vamos a hacer en términos de transformación productiva. Lo que pasa es que tiene atada una mano, ¿verdad? No hace política monetaria y tiene una política fiscal en números rojos. Pero expliquemos por qué no hace política monetaria. Bueno, la dolarización le quita por completo las posibilidades de utilizar esta política, que es una política importante, ¿no? Quizá no sea la principal porque necesita complementarse de lo fiscal, pero en El Salvador lo fiscal también está en números rojos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, en todo caso, pues, si en vez de seguir el modelo de Chile, mejor hubiera salido el modelo de Puerto Rico. Ya que se dolarizaron un Estado libre asociado, nos hubiera quedado mejor bajo ese esquema. Lo digo así un poco bajo ese esquema porque realmente con las remesas que entran, con la gran dependencia que tienen con Estados Unidos por diferentes razones, la dolarización que dieron ellos y como Panamá lo había hecho y como era la lógica, en la parte de la política monetaria los mató por completo. Sí. No, y lo que no trajeron de Chile tampoco fue la disciplina fiscal. Pues, o sea, en Chile pasan partidos de la izquierda y derecha y hay superávit fiscal primario obligado. Pues, o sea, hay cosas que nadie va a pasar la línea. Y es que es un tema que siempre hemos hablado aquí, que es que el déficit, que no, miren, un gobierno tiene 100 para gastar. Si la gente vota por alguien social, que agarre esos 100 y los use en tema social. Si la gente vota por alguien de derecha, que es por inversión, que agarre esos 100, invierta y haga las cosas que tenga que hacer. Entonces, pero que use 100, que es lo que hay, eso es lo que dice en Chile. Entonces, eso es lo que hay. Gástenlo como el pueblo los ¿Quién es el gasto binario? Pero aparte se instala el tema de inversión. Sí. Tiene un presupuesto específico para la inversión que sí permite algún nivel de endeudamiento. Sí, ellos tienen atado el gasto corriente con el ingreso corriente. Y se acabó, entonces tenés balances y cuando hay superávit lo ahorran. De hecho ahorraron y cuando ahorita hubo la crisis pudieron usar esas operaciones. Vamos a conversar con Guatemala y las proyecciones para